Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa inaugural de Por Confirmar, diálogos en torno al teatro a partir de la pandemia, en donde lo que queremos hacer es generar un espacio de pensamiento colectivo para entender cuáles han sido algunas de las consecuencias que ha tenido la pandemia sobre distintos ámbitos de las artes escénicas. En particular, en la mesa que hoy nos convoca, queríamos revisar las distintas áreas que van a conformar este ciclo de pensamiento. ¿Qué significa este momento tan extraño e inédito para la creación, para la docencia, para la programación, para la crítica y, por supuesto, para los públicos? En ese sentido, quisimos conformar una mesa que sirviera de alguna manera como una obertura. Y de la misma forma, queremos acompañar estos espacios de reflexión y de debate con otros que sean más bien de formación, en donde distintos artistas, colectivos, puedan compartirnos algunas de las estrategias que han utilizado durante, pero también desde antes de la pandemia, para trabajar las artes escénicas a distancia, de manera intermedial o con otras estrategias que no son necesariamente las del convivio presencial. Este ciclo de pensamiento está, por supuesto, organizado en colaboración entre la Cátedra Berman, la Dirección de Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro y el ALEF, el Festival de Ciencia y Arte de la Coordinación de Difusión Cultural. Este día vamos a tener con nosotros a expertos y expertas de distintos ámbitos de las artes escénicas, y hay que decirlo, varios de ellos son todólogos, pero nos interesa muchísimo que podamos ver y mirar lo que ha sucedido en estos meses desde estas distintas áreas y estos distintos ámbitos, porque creemos que de esa manera podemos acercarnos a empezar a tener un esbozo de lo que ha significado esta pandemia. Sabemos que en estos momentos cualquier idea que enunciemos sigue siendo una conjetura, pero nos interesa muchísimo que podamos trabajar y pensar mientras caminamos. Creemos que eso también es la mejor manera de hacerlo. Quiero presentarles entonces a Boris Schreman. Boris es director, actor, traductor, editor y docente teatral que nació en París en 1964. Reside y desarrolla sus actividades profesionales en México desde 1989, país donde se naturalizó. En el 2000 funda la compañía Los Endebles y desde entonces es director artístico del Teatro La Capilla en la Ciudad de México y de la editorial Los Textos de la Capilla Segunda Época. Ha traducido y dirigido obras de dramaturgos franceses y canadienses contemporáneos y ha montado y traducido al francés textos de autores mexicanos. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 ocasiones y ha recibido distintas becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la residencia del Centre des Arts Dramatiques de Quebec, que lo debo haber dicho horrible, Boris, perdóname, el Centro de Traducción del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, Canadá. Ha participado en el Seminario Internacional de Traductores Teatrales de Montreal y en el World Exchange del Lark Plate Development Center de Nueva York. Es creador y director de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea desde el 2002. Fue codirector artístico de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana del 2005 al 2013. Recibió el premio al mejor director de teatro de búsqueda de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro en 2006. En 2009 obtuvo la medalla de la Gobernadora General de Canadá por favorecer el desarrollo cultural entre México y Canadá, y en 2012 recibió la medalla de los francófonos de América. En 2019 celebró sus primeros 30 años en México con el ciclo Carrusel Teatral del Centro Nacional de las Artes, en el que presentó 6 obras en repertorio de la compañía Los Endebles. Ha dirigido más de 80 puestas en escena para niños, adolescentes y adultos y ha actuado en cerca de 40. Y cabe decir también que es generosísimo, ingeniosísimo, y ha planteado todo un programa a distancia y en línea desde el Teatro La Capilla, del cual espero nos pueda hablar un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Boris, por estar acá. No, pues muchas gracias, Mariana. Un gusto estar aquí. Un placer realmente compartir con todos ustedes esta tarde. Está aquí también Sabel Castro. Ella es crítica y curadora de artes escénicas.
licenciada en Historia con orientación en Historia del Cuerpo por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializó en estudios de performance en la maestría en Investigación Teatral del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido alumna de Nara Mansur, Celia Docio y Miroslava Salcido. Es cofundadora de la página de crítica y reflexión teatral Aplaudir de Pie. Ha publicado críticas en revistas como la Revista de la Universidad, Playboy México, Hiedra y Antidogma, y ha participado en publicaciones como la edición de teatro completo de las obras de Juan Villoro y como prologuista en el Manual de Dramaturgia Testimonial de Conchi León. Ha impartido charlas sobre apreciación y crítica escénica en México y en Chile, formando parte de proyectos tan importantes como la Escuela Crítica de Valparaíso, que es dirigida por Javier Ibacache, y el Programa de Formación de Públicos de Comunidad Cultura UNAM. Ha sido curadora de proyectos en el Festival Internacional Cervantino, el Festival Vértice de esta universidad y también de Teatro UNAM. Es asistente curatorial del Encuentro Iberoamericano de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica, mejor conocido como Transdrama, que está dirigido por Silvia Ortega Betoretti. Muchísimas gracias, Abel. Porque tienes el micrófono apagado, entonces no te puedo escuchar. Muchas gracias, Mariana, y hola, Boris. Hola, Isabel. Pausa dramática. Híjole, Boris, empieza a cantar. Bueno, eso no venía previsto, pero vamos a empezar a improvisar. Entonces vamos a presentar a Isabel o a Mario. A ver. A Isabel. ¿A Isabel? Bueno, pues Sí, una brillantísima actriz y directora, egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. ¿Qué más, Isabel? Cuéntanos. Hola, hola, Isabel. Hola, Isabel. Pues soy egresada del Centro Universitario de Teatro. Hice mi maestría en Artes Performáticas en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Soy también directora de teatro, gestora cultural. Pertenezco a la compañía de teatro Pentimento y también trabajo con Las Desconocidas, son como mis dos grupos. Soy directora académica del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río en Durango. Y ya regresó Mariana. Justo estaba a punto de decir que no sabía si Isabel había que reingresar a la sesión, porque yo creo que si algo sabemos de este tipo de encuentros digitales es que siempre la tecnología está muy dispuesta a conspirar en contra, ¿no? Entonces, en el momento en el que les iba a decir que estaba esperando que estuvieras de vuelta, me sacó a mí. Veo que, por supuesto, querido Boris, querida Isabel, ya estaban dándole la bienvenida a Isabel Toledo. No sé, igual que hayan dicho previamente, pero... yo ya me presenté. Como que Boris hizo una introducción y luego me presenté yo. Yo igual nada más entonces reafirmo que de esta pandemia me parece que Isabel Toledo es probablemente de las artistas escénicas mexicanas que más activas ha estado, que más prolíficas hemos visto. Y quizá eso tiene que ver con que la práctica escénica de Isabel desde hace buen rato no está necesariamente anclada a un convivio presencial. Entonces yo creo que de eso nos hablará un poquito más adelante y espero que no sea truco de magia y entonces ahora yo vuelva a desaparecer, pero está también por acá Mario Espinosa, que si no dijimos que Isabel Toledo se cursó la carrera de actuación en el CUT que Mario dirige, pues ahora lo decimos. Mario, querido Mario, es de la Ciudad de México, nació en 1958, estudió dirección de escena en el Centro Universitario de Teatro, del cual ya hablábamos, y el Instituto Internacional de Teatro en Alemania. Ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA,
Ha dirigido numerosas puestas en escena en los más importantes teatros en la Ciudad de México y otros foros de este país. Por supuesto, actualmente es director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Es uno de los grandes cómplices que tiene la Cátedra Berman y además es una entrañable persona. Muchísimas gracias, Mario, por estar acá esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Y finalmente, y antes de desaparecer, pero ahora sí va a ser un asunto de decisión y no que me force la tecnología, les quiero presentar a Jorge Duati, que va a ser el moderador de esta tarde. Jorge está conectado desde Buenos Aires, ciudad en la que nació en 1963. Es crítico, historiador y docente universitario especializado en artes escénicas. Es doctor por la Universidad de Buenos Aires, Premio Academia Argentina de Letras al mejor egresado de 1989 de la Universidad de Buenos Aires. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo. Es, creo yo, uno de los teóricos más importantes y relevantes para el teatro en Latinoamérica y quizá uno de los mayores postulantes del concepto del convivio, del cual seguramente estaremos dando varias vueltas a lo largo de esta conversación, y además muy generosamente aceptó a ser el moderador de esta mesa. Entonces yo una vez más les reitero el agradecimiento tanto de la Cátedra Berman como de Teatro UNAM, como de el ALEF, porque estén todos ustedes aquí. Y los dejo entonces con Jorge Duati. Muchísimas gracias. Tiempo, yo diría que vamos al grano. La idea es hacer una ronda para que podamos escuchar las distintas posiciones frente a una pregunta que la formuló Mariana, que es una pregunta muy bien formulada, me encanta cómo está formulada. La pregunta es: ¿con qué retos y con qué descubrimientos se han enfrentado durante la pandemia? ¿Con qué retos y con qué descubrimientos se han enfrentado durante la pandemia? La idea es que exponga cada uno unos 5 minutos, y me han pedido a mí también que yo haga también mi contribución, poniéndome en el lugar de los espectadores. Así que yo diría por orden alfabético, la primera es Abel. Gracias, Jorge. Compañeras, compañeros, pues si me permiten, voy a leer un texto que delata mi posición sobre el asunto, a partir de un que detonó, digamos, un texto. Siéntanse, nos están viendo, de comprender esto como una declaración de principios. Como efecto la provocación. En el ejercicio crítico, la provocación ha consistido en el cuestionamiento de los fundamentos, aquello dicho por las grandes voces de las que estábamos acostumbradas a ser ecos. Autoridades que teníamos que obedecer porque ellos son los que saben y nosotras venimos a aprender. Cuando el pensamiento teatral deviene en discurso dogmático, sostenido en esencialismos que no acompañan el devenir, que no reparan en lo que existe, sino en lo que debería ser, porque siempre ha sido así, como todos sabemos, y así es como nos gusta. Esos esencialismos que nos permiten decir que nuestro objeto de estudio es distinto a todo lo demás, a insinuar acaso que es mejor que todo lo demás. Cuando se consolida el dogma, la operación crítica se anestesia para funcionar como agente policial, que solicite el consenso y que protege el sistema construido y conveniente para el orden dominante. Recuperando el pensamiento de Erika Fischer-Lichte, las invito a imaginar a la crítica policial edificando y estableciendo fronteras que se han asumido como naturales, inamovibles e insuperables, y a fantasear en cambio con la posibilidad del resurgimiento de la crítica como ejercicio político, donde es posible el disenso, esto lo tomo de Rancière, por supuesto, como un ejercicio que desestabilice las fronteras, que proponga un nuevo orden. Roer las fronteras hasta convertirlas en umbrales. La frontera separa las cosas, establece lo que es teatro y lo que no, lo que es convivio y lo que no, lo que es corporal y lo que no, lo que es aurático y lo que no puede serlo.
La frontera nos obliga a pensar en dicotomías incompatibles, irreparables, o lo uno o lo otro. Acá sigo con Lichte. Mientras que el umbral, como espacio de transición, nos permite empezar a pensar en un tanto uno como lo otro. Transformar las fronteras en umbrales nos aleja definitivamente de la tradición del pensamiento egipticista que vislumbró Nietzsche. Este pensamiento que cree que rendir honores a las ideas es deshistorizarlas, convertirlas en momias conceptuales, idolatrar cadáveres, despreciar la vida. Paradójicamente, en un contexto que susurra muerte a toda hora, la crítica ha encontrado un impulso de revitalización, que aprovecha lo agónico para atreverse por fin a desobedecer, y vuelvo a Lichte, a quienes han instituido esas fronteras y que se encargan de protegerlas y vigilarlas, de decretar las normas y de detallar las condiciones, siempre excepcionales, como puede ser este momento que estamos viviendo, que nos darían permiso de rebasarlas. La revitalización de la crítica nos pone en riesgo, cuestión que no debería preocuparnos, pues con esto seguiríamos el ritmo del estado de las cosas. Arriesgarnos para volver a ser críticas creadoras, ser inventoras, encontrar lo nuevo sobre lo conocido, como dijo Lázaro Gavino, más vale fallar intentando lo nuevo que buscar entrar a un club haciendo lo que los demás ya hicieron, lo que hacen todo el tiempo, lo que seguirán haciendo. Para concretar mi respuesta, entonces, podríamos decir que el descubrimiento y el reto ha sido el mismo para la crítica. Experimentar la alternativa sin rechazarla a priori. Atrevernos a ejercer, digamos, el pensamiento crítico como para derribar los fundamentos, si no derribarlos, por lo menos cuestionarlos. Ahora el cuerpo es otra cosa, ahora la presencia es otra cosa, ahora el convivio es otra cosa, porque si lo pensamos desde el esencialismo, estaremos siempre funcionando a partir de dogmas y seremos siempre eco de lo que han dicho los demás. Esa sería mi participación. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Sabel Castro, muchas gracias. Y según el orden alfabético, seguiría Mario Espinosa. Como es rápido, voy a iniciar en cuanto antes. Yo no voy a leer, voy a platicar un poco a partir de mis apuntes. Y lo primero que decir es que yo lo divido esta experiencia en dos tiempos. Una es ante la pandemia y su inminente llegada y caída sobre nosotros. El primer tiempo es de respuesta inmediata a una situación de emergencia, ¿sí? Y entonces ahí hubo que hacer y decir lo que debía ser hecho y dicho. Y a mí me tocó vivirlo en dos ámbitos distintos. Uno es en el ámbito de la escuela y en el ámbito de la creación. En el ámbito de la escuela, bueno, sin experiencia previa, sin preparación previa, y aunque habíamos discutido sobre estos temas, sin el propósito inmediato de cambiarlo todo, tuvimos que adaptarnos y sacar el buey de la barranca, como decimos por aquí. El segundo tiene que ver con la creación. Nosotros estamos preparando para la escena, para el Festival Aleph, justamente Verde Cruz, que era un montaje a partir de los testimonios de exenfermos de lepra en un leprocomio de Quito y de Colombia, ¿no? De dos leprocomios. Y de pronto era imposible de hacerse. Y lo que pensamos, todo el grupo que estábamos integrado a este proyecto, es que en medio de una pandemia de COVID era absurdo renunciar a hacer la obra sobre los exenfermos de lepra en los leprocomios, que nunca había tenido tanto sentido como este momento, así que decidimos hacerlo y probamos varias cosas. Probamos el Zoom y los rectángulos y casi nos volvemos locos porque sí es en vivo, pero los cuadritos no funcionaban, tenía que hablar, en fin. Entonces decidimos hacerlo más parecido a un multimedia, un poco como cine, ¿no? Y es como hicimos, o sea, un proyecto que empezó como un proyecto teatral, derivó en un proyecto más cercano al cine que o multimedia, por no llamarle cine, porque terminó como un híbrido, pero tiene que ver más con multimedia. Es decir, algo que tenía que ser dicho, y si la plataforma del teatro o el arte del teatro no podía permitirlo en su momento, lo hicimos de otra manera. Luego, el segundo tiempo tiene que ver con la perspectiva a mediano plazo, y no me atrevo a hablar del largo plazo, porque ya decía Keynes, ese gran economista, que en el largo plazo todos estaremos muertos.
Entonces, hablemos del mediano. Estamos ante un momento que no va a modificarse gran cosa. O sea, la presencia de la pandemia, cuando menos como la tenemos ahora, con lo que vaya sucediendo día a día, tiene para nosotros un año de presencia. Pero además de eso, después de la pandemia, hay cosas que llegaron para quedarse. Estamos ante un cambio de paradigma importante, no solo pues, en las artes, en el teatro en especial, sino también en todos los aspectos de la vida humana, y tenemos que participar en ellos. No podemos nada más ser espectadores o ser participantes pasivos de esto que se nos viene encima. Entonces, ahí viene ya una serie de preguntas importantes de abordar, acertijos, incluso quehaceres. Uno, para nosotros, y aquí voy a poner de ejemplo a la escuela, definir qué es lo irrenunciable para nosotros, qué es lo propio del teatro, que no podemos renunciar, pase lo que pase, haya nuevas tecnologías, en fin. Y aquí eso nos determina tomar algunas acciones. Por ejemplo, nosotros estamos metidos ahora en el proceso de selección para elegir la nueva generación que va a ingresar al CUT, y nos negamos a hacerlo por vía digital. La estamos haciendo por vía presencial, con todos los cuidados del mundo, en menos tiempo, dividida, en fin, no tiene caso usar mis minutos en decir cómo, pero la cuestión es que dijimos, para un actor o una actriz, o un aspirante actor, una aspirante actriz, que la esencia es poder comunicarse con el otro actor, con la otra actriz, aunque haga cine, haga teatro, haga lo que haga, tienen que estar en comunicación los cuerpos, y si no, es un absurdo. Entonces lo hicimos, muchos colegas, escuelas públicas, privadas, formales, informales, están intentando hacerlo por la vía digital, y yo pienso que se pierde algo. Ya veremos, después platicaremos de nuestras experiencias, pero yo creo que tenemos que detectar lo irrenunciable en distintos planos de nuestro quehacer, y eso es bueno porque nos tiene que plantear, bueno, y de todo esto, qué es lo irrenunciable y qué no es irrenunciable, y eso cambia, como ya lo decía Isabel, eso cambia con el tiempo, no es para siempre, se está modificando todo en todo momento, así que la pandemia es una forma de refrescar y preguntarnos acerca de nuestras prácticas, ver qué de veras es importante y que a lo mejor ahí tiene que cambiarse. El segundo tiene que ver con lo tecnológico y lo técnico y en su relación con lo social, porque tiene que ver con acceso, no todo el mundo tiene acceso, tiene que ver con la capacitación a la gente que tiene acceso o tendría acceso si supiera cómo, y tiene que ver también con la monetización, sobre todo pensando que hay gente que está tratando de vivir de esto y no es tan fácil de que ese trabajo que está realizando se pague, ¿no? El tercero, y que me parece fundamental de lo que he visto, porque he visto todo tipo de experiencias, unas más interesantes que otras, unas más afortunadas que otras, de teatro tratando de estar en las plataformas digitales, es la combinación de medios. La combinación de medios nos abre un panorama fantástico, ¿sí? Y yo creo que al teatro, aunque deje de llamarse teatro, o sea teatro, en realidad a mí el problema del nombre no me preocupa tanto. Ustedes pueden... en este momento no me preocupa tanto. Es una discusión interesante, pero no me pregunta tanto. Pero en época en que Harady habló hace casi más de 30 años sobre los cyborgs, o como dicen los españoles, los cyborgs, en su manifiesto Cyborg, donde la diferencia entre el cuerpo y la máquina, quién sabe dónde está, y la señora Luciana Parisi habló ya también del abstract sex. ¿Por qué no va a haber abstract teatro, no? Hay otras formas de hacerlo. En este caso, creo que la filosofía nos ha ganado en la discusión, a lo que ahora la pandemia nos arroja de sopetón, ¿no? Y la combinación de medios plantea la siguiente pregunta. Yo tengo mi obra de teatro, le pongo una cámara y la subo al internet, pero resulta que estoy combinando dos medios y cuando nada más estoy registrando el video, estoy ya metiéndome a otro medio que tiene su propio lenguaje. Y entonces de lo que surge de ahí necesariamente tiene que ser otra cosa. Y a veces esa
eso no está bien planteado, no está bien estructurado, ¿no? Una cosa es filmar o grabar el teatro como lo hacen los ingleses, o con mucho dinero y mucho lujo en el National Theatre, o nosotros a veces lo hacemos con muy pocos recursos, pero ahí está, o lo hace TV UNAM, lo hacen tal. Otra cosa es que sea un personaje o que sea parte del concepto de la obra, donde la cámara, porque lo que vamos a ver, lo que sigue son unas hibridaciones donde las cámaras y los espectadores, como en el fútbol desde hace mucho tiempo, son parte del espectáculo. El que asiste a un partido de fútbol no solo es espectador, es también actor. Y la cámara juega parte de esto, ya hay como varias, yo creo que como nos encaminamos hacia eso, sería muy bueno plantearnos cuál es el sentido de cada medio, cómo se usan y que hay, estoy convencido, muchísimas formas de usar los medios y con implicaciones artísticas, políticas, sociales de diversa índole. Y el último punto que iba a mencionar en esta primera, me dicen si me paso de tiempo, tiene que ver con la intromisión en la intimidad. ¿Y qué tiene que ver con la biopolítica? Tiene que ver con la vida cotidiana en la pandemia y en la pospandemia. Es decir, la gente, yo voy a hablar de mis alumnos, están en clases y por fin se metieron a estudiar actuación y lo que menos desean es hacerlo con sus papás y sus mamás ahí al lado viendo los ejercicios. Y ahora tienen que hacerlo en su casa, peleándose por la computadora, el teléfono o el iPad, peleándose por el espacio y tratando de hacer y decir, liberarse de cosas pero está pasando la hermana, la tía, el tal, la intimidad se ha perdido, y no solo para el alumno, para el profesor, para todo el mundo se ha perdido esa intimidad, y esa es la visible, porque hay otra intimidad que ya vimos, que cuando dicen cuánta movilidad hubo en una sociedad, nos siguen con con el Facebook, con los celulares, con las distintas plataformas y nos dicen por dónde nos movemos. Entonces algo está pasando con nuestra intimidad y que también tendrá repercusiones importantes en lo que hacemos, que ya las tiene y las seguirá desarrollando de una manera muy, muy grande. Creo que hay grandes hallazgos en este tiempo, y hay otros que, bueno, no son tan afortunados, había que analizarlo, desmenuzarlo, discutirlo, debatirlo. A veces los grandes fracasos son interesantes, a veces los grandes fracasos son más interesantes que los espectáculos afortunados, porque dan mucho que conversar. Y yo creo que ha habido Mario, no te quiero cortar, pero te tengo que cortar. No, también yo ya terminé. Redondea. No, bueno, que estos son los 4 puntos y aspectos que vería yo desde una perspectiva de mediano plazo. Hay un tiempo de cambio, tendremos que adaptarnos a ese cambio y tenemos que buscar lo que es importante y llevar además adelante los cambios pensando, reflexionando en la praxis y fuera de ella, que es importante que vayamos juntos en estos aspectos de los que he hablado. Gracias Mario, muchísimas gracias. Y le damos la palabra por orden alfabético a Boris Sheman. Sobre muchos de los puntos que están tocando. Creo que lo que nos confronta efectivamente esta pandemia también es que ver que lo que se está produciendo, lo que se está presentando a través de las pantallas, finalmente, pues hay muy buenas cosas, hay muy malas cosas, hay de todo, lo mismo que cuando uno va al teatro. Esa es mi primera conclusión, y yo me he dejado sorprender y conmover hasta las lágrimas de cosas que seguramente me han gustado más a través de las pantallas que de manera presencial. Y estoy muy sorprendido por esto, porque no soy alguien acostumbrado a la tecnología, más bien no he usado mucho la tecnología anteriormente en mi producción teatral, en mi actividad teatral, y ahorita me siento como niño con un juguete nuevo. Y estoy explorando, estoy investigando, me estoy divirtiendo, la verdad, como enano, al
aprovechar esta herramienta, porque para mí no es más que una herramienta para comunicarme con el público, para crear nuevos públicos, que ese es un punto interesantísimo de que nos ha permitido llegar a otras latitudes, a tener públicos en Estados Unidos, hasta la Patagonia, en Australia, en Tailandia, o sea, y es maravilloso poder conversar con el público después de estas presentaciones teatrales, que sea teatro, que no sea teatro, también a mí me tiene totalmente sin cuidado, porque es una manera de comunicarse con la gente y es lo que estamos haciendo, creo, los teatristas. Entonces, poder tener estas retroalimentaciones de gente que al final de la función te habla, te dice de manera absolutamente horizontal lo que han pensado de tu trabajo, cómo han vivido esta experiencia, que siempre al final haya alguien que te diga, yo no estaba muy convencido de ver teatro a través de las pantallas y finalmente sí me gustó la experiencia y voy a regresar a ver algo. A mí me alienta mucho a seguir investigando, a seguir usando este juguete y a ver hasta dónde me canso del nuevo juguete, ¿no? Pero todavía lo estoy descubriendo mucho, entonces estoy descubriendo herramientas, que es algo de lo que quería hablar, tanto a nivel creativo, cómo adapto obras mías al formato de Zoom, cómo creo un nuevo espectáculo a partir también de estas plataformas, cómo me empiezo a divertir con los colores y entonces ya cambió toda la perspectiva de lo que están viendo, o cómo me hago yo un marco referencial distinto y empiezo a jugar con ustedes hasta allá. Entonces, pues hay toda una serie de cosas que son elementales, la verdad, pero que ponerte a jugar con esto es muy divertido. Yo, por lo menos, me estoy divirtiendo. Programar. ¿Cómo programar a partir de esto? Hemos lanzado una convocatoria en la capilla, tenemos una obra distinta cada día. Entonces, pues, mi equipo ha hecho audiciones a través de Zoom. Buenísimo, nunca habíamos hecho obviamente algo así y es una manera muy interesante también de ver propuestas, de decirles, oye, tu texto, tus actores están buenísimos, pero ¿qué tal que puedas como pensar en otro formato? Es muy interesante poder programar a través de esto. Hemos visto cosas increíbles de gente que se ha ido más hacia el cine, teniendo camarógrafos específicos como Conchi León, lo que ha hecho danza Delfos, danza contemporánea también increíble. Yo he visto una cantidad de muy buenas propuestas, todas distintas las unas de las otras, que me alientan mucho. Y también me ha hecho reflexionar sobre qué es lo que yo quería hacer después de haber adaptado 6 de mis obras a un formato de Zoom, en vivo específicamente, para poder tener esta experiencia de la tercera llamada y tener los nervios de punta, igual que en el teatro antes del oscuro, de la tercera llamada, que estás con el mismo nervio antes de entrar a escena, porque es lo mismo lo que está sucediendo, suceden los mismos accidentes que suceden en el teatro, te suena el celular del espectador en el teatro, pues aquí se pone la pantalla o se pone el micrófono del espectador, sucede de todo y tienes que resolver cómo lo hacemos finalmente en escena. Entonces, yo encuentro muchos paralelismos, no me peleo contra esto porque ya después de haber un poco sufrido la tecnología, creo que la estoy disfrutando. Lo mismo que están cambiando mis ideas, ¿no? Yo también el teatro filmado, guácala. Y tú de repente ves a Verde Cruz de Mario, o ves una lectura dramatizada de Sergio Blanco de Tráfico en un festival de Bogotá y te dices, wow, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. O sea, qué maravilla de trabajo filmado, cosa que sobre lo cual, sin verlo, no me hubiera gustado la propuesta. Entonces, también te das cuenta que pues tus maneras de apreciar lo que se está presentando cambia. Es lo que decía Isabela al principio, cómo nos ha movido esto finalmente en nuestras propias ideas, en nuestra propia práctica, y eso es lo que yo encuentro más interesante. Los talleres, divertidísimos, también dar taller de actuación y de dirección a través de las pantallas, aprendemos muchas cosas. Cómo manejar la voz es totalmente distinto,
obviamente, que proyectar en un escenario de teatro. Si lo haces con el micrófono y con los audífonos, o si lo haces en vivo, cambia todo. Cómo te autoiluminas, qué fondo encuentras, te mueves o no te mueves. O sea, todo esto son preguntas súper interesantes que hay que hacerse, y la verdad, yo le estoy encontrando cada vez más posibilidades, claro, asesorándome con gente que sabe más de tecnología que yo, pero ya he descubierto solito cómo, a partir de quién prende primero su cámara, aparece el cuadrito, y cómo tener un orden dentro de los cuadritos sin que sea la anarquía que parece ser. En fin, creo que apenas estamos empezando, apenas estamos descubriendo todas las posibilidades, y hay mucho por investigar, y estoy seguro que esto se puede volver algo muy interesante otra vez para llegar a otros públicos, para encontrar esta forma de tal vez llegar a gente que no va al teatro normalmente, pero que sí va a su pantalla, y eso me atrae muchísimo. Claro que no todo el mundo tiene internet para verlo, pero hay más gente que puede ver teatro a través de las pantallas de los que vienen a nuestros teatros, desgraciadamente, y tal vez es un plus. Entonces, a partir de la dificultad y de la pandemia, hay que encontrar una salida, más que estar encerrándose, creo, en sus casas y estar padeciendo la situación como lo estamos padeciendo todos. Hasta aquí, Jorge. Buenísimo, Boris. Muchísimas gracias. Y le damos la palabra a Isabel Toledo. Sí, gracias, Jorge. Pues yo quisiera empezar mi reflexión citando algo que dijo Mariana Gándara hace ratito y que también mencionó cuando me invitó a formar parte de este espacio, que tiene que ver con este pensar mientras caminamos, que es una imagen que me parece muy atinada y que describe para mí mi estado de cosas. Y que ese pensar mientras camina uno hace que las certezas estén lejos y nos coloque en un estado de vulnerabilidad colectiva como comunidad artística que me parece fértil y me parece muy interesante. Partiendo de ahí, de mi propia vulnerabilidad y mis incertidumbres para compartirles mis dudas en este momento, yo sitúo mi historia de cuarentena, como este viaje artístico, antes de la cuarentena, con la marcha del 8M, que fue una marcha pues muy importante para, yo creo que muchas de las mujeres de este país, en la cual nos encontramos en el espacio público en un número que nunca antes habíamos experimentado dentro de las marchas, y que siguió después de ese día un paro de mujeres, un paro nacional que consistió en un confinamiento, ¿no? En un confinamiento durante un día donde decidimos desaparecer para, a través de la ausencia, notar a aquellas que no están con nosotras. Pocos días después vino la epidemia y vino el confinamiento del COVID. Entonces, para mí, mis primeros meses de confinamiento seguían con el eco de ese primer confinamiento que hice el 9 de marzo, por otras decisiones y por otros motivos. Y no deja de atravesarme en mi confinamiento actual el terror de pensar que el hecho de que muchas mujeres tengan que estar en sus casas implicó un regreso a la violencia y un aumento en las cifras de violencia doméstica y feminicidios que es aterrador. Entonces, esto me parece que es importante porque me lleva a preguntar quiénes pueden producir arte en confinamiento, ¿no? Quiénes están atravesando situaciones en este momento que les permiten habilitar procesos artísticos y hacerse las preguntas que nosotros nos estamos preguntando. Y pensando también en las artistas, mujeres artistas escénicas, pienso en las mujeres que son madres y que de pronto están teniendo que resolver y malabarear un montón de situaciones con los niños en casa, con la educación en línea, teniendo que asumir una carga de cuidado que históricamente hemos asumido nosotras para la limpieza, la cocina, el mantenimiento y el funcionamiento de un hogar que de pronto está colapsado. Entonces, esto parece como una desviación del tema, pero para mí influye completamente en desde dónde estoy pensando mis prácticas artísticas. Y que también considero que
ha puesto el foco sobre la precariedad de nuestro trabajo como artistas, ¿no? Viendo a mi alrededor a un montón de colegas que están teniendo en este momento que generar otros trabajos, poner en funcionamiento sus otros saberes prácticos para poder sobrevivir y subsistir económicamente, a la par que tenemos que estar avanzando, como dice Mariana, caminando y pensando en nuestra práctica artística. Entonces, todo esto me hace confesar que mi cuerpo lleva pidiéndome varios meses una pausa, un silencio, un duelo que siento que no estoy pudiendo tener y que veo que muchos colegas a mi alrededor tampoco pueden, por el mismo ritmo que nos lleva a avanzar y a caminar hacia adelante. Y que también de pronto me hace cuestionarme si los lugares desde los cuales estamos produciendo y creando no surgen también de esta necesidad de supervivencia y de avanzar. Y aún no estamos en un punto en el que podamos construir desde un cero, desde una pausa y un decir, bueno, ¿ahora qué quiero hacer? ¿No? Como dónde está el goce, dónde están mis interrogantes. En relación al de las tecnologías, claramente a mí como artista no me da miedo que entren los nuevos lenguajes, al contrario, me parece que todo aquello que cuestione lo que dimos por hecho es increíble y que nos permite expandir nuestra teatralidad. Pero sí me hace preguntarme cuándo vamos a empezar a usar estas tecnologías desde una decisión discursiva, desde la creación y la concepción de los proyectos que hacemos, y no como una herramienta para resolver o proyectos que ya estaban encaminados o adaptar lo que ya teníamos para que exista nuevamente, cosa que no creo que esté mal. Pero me pregunto qué pasaría si ya empezamos desde el discurso, el decidir el medio, ¿no? Y empezar a utilizar también otras tecnologías que están ahí, que es un poco el trabajo que hemos hecho en Pentimento desde hace varios años, hacer uso del teléfono, de las cartas, que son otras tecnologías que nos permiten encontrarnos y que de pronto proponen vínculos que se sentirían a veces más cercanos por lo poco comunes que esta como mediación a través de las pantallas. Y otra cosa que sí, esa sí me aterra totalmente, es que me siento cada vez más orillada a convertirme en una artista influencer, ¿no? Donde de pronto al ser, o sea, no que yo lo haga, sino es como lo que veo que empieza a suceder, que al ser el internet y las redes sociales el medio a través del cual uno difunde su trabajo, a menos de que tenga el privilegio de estar dentro de una institución que haga esa labor por ti, empiezo a ver cada vez más como esta angustia dentro del gremio de publicar, de producir, de generar, eso, de ser como una especie de artista influencer, porque finalmente las redes van a permitir que tenga un distinto alcance los proyectos que tiene. Y eso es algo a lo que sí me resisto, porque considero que sí hay algo del internet y de la tecnología que está muy ligado al consumo de los cuerpos, muy ligado al capitalismo voraz, a la cosificación de la imagen. Entonces me pregunto mucho cómo negociar entre esas dos partes, ¿no? Por un lado, sí buscar que haya una difusión de nuestros proyectos, pero que eso no haga que entremos en una lógica de mercado de internet que es casi la venta de la persona, como la publicidad del artista como persona, más allá del contenido. Y eso sería todo. Buenísimo, Isabel, muchísimas gracias. Como estamos un poquito atrasados, yo voy a ser muy breve y le voy a dar prioridad a las preguntas del chat, si les parece, pero me encantaría solamente decir que, digamos, la discusión sobre el uso de las palabras ya está más allá de toda discusión, porque ustedes vieron que en todo el mundo usa las palabras de distinta manera. Eso es un rasgo de lo que llamaríamos una especie de destotalización, ¿no? de la teatrología. Incluso cuando usamos las mismas palabras, no estamos diciendo
lo mismo, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que hay algo sumamente interesante, que es darle la palabra al espectador. ¿Qué le está pasando a los espectadores? Muy brevemente quiero decir que nosotros acabamos de recibir la personería jurídica de la Asociación Argentina, asociación que reúne a los espectadores. Los espectadores han sido una gran omisión en la historia del teatro, y realmente hoy los reconocemos como sujetos de derecho, como agentes fundamentales del campo teatral. Entonces, quería decirles que venimos haciendo desde que empezó la pandemia una especie de laboratorio con un grupo de espectadores, y son muy interesantes algunas observaciones que las enuncio, pero no las desarrollo por una cuestión de tiempo. Vamos a sacar seguramente un informe sobre esto en breve. La primera observación, los espectadores identifican experiencias diferentes, por lo menos 3 tipos de experiencias diferentes: las conviviales, las tecnoviviales y las advierten una nueva metafísica del convivio. Es muy interesante esto. La palabra metafísica viene de un texto de Mauricio Cartum que se llama El tiempo y el teatro. Muy interesante. El fracaso del tecnovivio en su intento de sustitución del convivio. Muy interesante. Muy interesante. Es decir, indudablemente hay una avanzada tecnovivial maravillosa, pero los espectadores reconocen que hay una zona donde el tecnovivio no llega. Es muy interesante eso, ¿no? Bueno, la otra cosa, advertimos un síndrome de abstinencia, que es algo muy interesante. No es solo del teatro, es de toda la cultura convivial. Y para ir cerrando por una cuestión de tiempo, hay algo muy fuerte en los espectadores, que es esto de la revalorización del cuerpo en presencia, la revalorización de la territorialidad, desde lo que llamaríamos una suerte de, digamos, de visibilización por la restricción. Es como si yo dijera la carta robada de Edgar Allan Poe, digamos, la mejor manera de ocultar algo es ponerlo muy a la vista, y acá lo que aparece sería lo contrario. Antes no veíamos la importancia de la cultura convivial y recién ahora la vemos frente a la restricción. Restricción en los estadios, en los templos, en las calles. Bueno, voy a ser muy breve diciendo esto, pero hay muchas intervenciones en el chat que me gustaría privilegiarlas porque, por ejemplo, está Susana Báez y le dice a Mario Espinosa: Mario, me interesó lo referente a la combinación de medios. ¿Cómo sugiere la cámara la incorporación de un otro en el teatro en esta pandemia? Bueno, ya que me lo preguntan, lo contestaré. Lo intentaré, porque la combinación de medios, bueno, es una estrategia artística ya de hace tiempo, a través de la conjunción que es la Y, la I, ¿sí? Que une dos partes de una oración que son diferentes y que producen, muchas veces, esta combinación produce algo diferente a cada una de las partes, una tercera cosa. Y yo creo que es lo que sucede cuando combinamos los medios, y eso yo creo que es el interés de la combinación, o uno de los intereses mayores en la combinación de los medios. En el caso de la cámara, lo evidente es que tiene un punto de vista propio, pero no es lo mismo ir a una obra donde la cámara está tomando parte del espectáculo como un personaje, como parte no solo como de la idea que quiero tomar la imagen de ahí, a que es un personaje. Voy a poner un ejemplo. Área 51 estaba haciendo unos monólogos donde hablan de la historia de cada una de las actrices que están ahí, hablan de los personajes de su familia, y eso era una obra de teatro, y lo desmenuzaron
lo hicieron por separado y cada una de ellas estaba en su casa y usaba la computadora como parte de ella. Era a través de la camarita de la computadora, era su punto de vista, el de ella, al de la persona que estaba ahí, que en este caso eran 4 mujeres diferentes, ¿no? Cada quien en su casa lo manejaba. Y entonces, eso que era muy simple, era fantástico y era muy cercano al teatro porque estaba cerca de su punto de vista de la actriz. En el momento en que me tocó ver otra, que era un monólogo fantástico, pero donde ponen la cámara y la cámara se pone desde fuera y trata de no tener punto de vista, y eso es extraño porque entonces se está ignorando el punto de vista que, querrámoslo, no tiene la propia cámara. Y entonces esta combinación de medios lo que hace es que un medio está boicoteando al otro. Entonces yo creo que el papel de la combinación de medios, la consecuencia de la combinación de medios es infinita, depende cómo se haga. Había una tercera donde tú trabajaste, Isabel, en el pasado, uno que era una cama. Todo lo que está a mi no me lado. acuerdo cómo se llama. Todo lo que está a mi lado. Creo que yo no lo vi en vivo y en todo color, pero me tocó verlo en la pantalla y la verdad fue una experiencia padrísima. Aquí la cámara funcionaba más o menos igual, es como meterte a la intimidad de alguien y está ahí al lado tuyo, y si tú te pones igual que la otra persona, entonces se crea una especie de conexión. Entonces la conexión es posible, y aquí el otro medio está usado de tal manera que forma parte del vínculo, ¿no? Cuando uno lo hace a 6 cámaras, como lo hace el National Theatre, pues es otra cosa la experiencia, es como ver un programa, un partido de fútbol, ¿no? Donde tienes voladoras, la cámara se mete hasta el ojo, y además lo hacen con público, como en fútbol igual, el público, yo he estado en una de esas funciones donde hay público, y es una emoción diferente, es una relación diferente con el espectáculo. Porque el video, el cine, y eso han estado en el teatro desde hace más de 100 años. No es algo nuevo, lo que es nuevo es lo masivo del evento, el acceso que tiene todo el mundo y que cualquiera puede hacerlo, no tiene que decirse cineasta, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que ir a una escuela, no tiene que nada, lo podemos hacer todos y vernos todos y todos. Entonces, ese es el fenómeno que es increíble, ¿no? Y la ruptura de lo que debe ser, de lo que hablaba Isabel al principio. Pues ya ni siquiera tienes que pedirle permiso de si esto es o no es. Y entonces yo creo que es un momento muy rico para todo lo que hacemos, de hacernos preguntas y tratar de contestarlas mientras caminamos, ¿sí? Buenísimo, Mario. Hay una pregunta de Paco Reyes, muy tremenda la declaración de Boris, dice, la virtualidad ha acercado al público más de lo que normalmente se acercaban a las salas de teatro. Boris, ¿escuchaste, Boris? Sí, ya. Sí. Bueno, eso me ha tocado verlo en los conversatorios que abrimos al final de las funciones, donde de repente ves la persona dentro de la familia que compró el boleto para ver el espectáculo, pero ves que toda la familia está detrás. Y esta familia, por ejemplo, no va al teatro, te lo puedo afirmar nada más viéndolos. O sea, está clarísimo que, o de repente una de la persona ves una pareja que abre su cámara y ves que una de los dos es la que va al teatro o el que va al teatro. Pero de repente el otro también empieza a opinar, empieza a decir cosas a las que ya no estamos acostumbrados, porque el público no va a tocar a la puerta del camerino del actor al final de la función. Lo hacemos nosotros cuando tenemos confianza con los actores y esperamos al final para ir a felicitar, para ir a hablar con nuestros amigos, actores, directores, pero el público en general no se atreve a hacer esto. Y por eso hablo de horizontalidad, porque este fenómeno ha permitido que de alguna manera se armen fórum, una especie de teatro forum, que tampoco yo estoy aficionado de esto, pero me he dado cuenta de lo
sano que se ha vuelto en una época de encierro, de pandemia, de poder externar lo que estamos sintiendo todos del otro lado de la pantalla, y eso nos hace salir de nuestro aislamiento, de alguna manera, aunque sea por la tecnología, sí nos sentimos aquí. Hay gente que prende su micrófono al final y que aplaude, que te quiere ver, que quiere dar la cara, los ves en todo tipo de atuendos y de posturas, está buenísimo, y creo que eso es lo bueno. Y ahondando un poquito, yo quisiera también desarrollar el punto que acaba de tocar Mario y que acaba de tocar Isabel. Claro que lo interesante ahora es ver cómo usamos esto para crear cosas nuevas. Creo que todos nos hemos cuestionado la próxima obra o las 2, 3 próximas obras que quería montar antes de la pandemia, ¿las sigo queriendo montar o monto ya otra cosa? Yo he cambiado completamente mis planes, he agarrado otro texto que no pensaba montar, pero que me hizo mucho eco aparte de lo que está sucediendo, y la estoy trabajando ahora justamente solo en escena, con distintas pantallas, con distintas cámaras que me están tomando, viendo cómo va a ser la experiencia de este teatro híbrido que estamos armando, porque vamos a reabrir los teatros con 30% del cupo, vamos a tener poca gente que se va a querer atrever a arriesgarse a venir a los teatros físicamente, y todo el punto es ver, tanto con tus propias creaciones como con las obras que invitas, cómo se pueden adaptar, más allá de tener una camarita que filma y que retransmite, cómo poder adaptar la obra a la tecnología. Y ahí es donde el fondo es forma, la forma es fondo, y vamos a tener que ver a partir de lo que queramos decir, cómo hacerlo a nivel de la tecnología. Y creo que no hay una manera, creo que cada obra nos va a llevar, más que hacer una formulita tecnológica, a investigar una forma distinta de presentarla y de usar la tecnología. Por lo menos yo lo tomo de esta manera y es lo que me atrae porque es un terreno desconocido y aprender pues siempre es lo que nos gusta hacer, más que repetir lo que ya sabemos hacer. Gracias, Boris. Fernando Castillo dice, ¿por qué no decirle teatre con E al teatro? ¿Por qué no decirle teatre al teatro? ¿Por qué no? Si Fernando quiere decirle teatre, pues que le diga teatre. ¿No? O sea, que esa sería mi respuesta, que quien le quiere decir teatre, que le diga teatre. Exactamente, tal cual, tal cual. Hay muchas preguntas, sigo leyendo algunas y Beck dice, si tenemos la suficiente paz, intimidad y sobre todo la disposición mental y emocional, claro, aplaudo esta perspectiva, Isabel, dice, es mucha presión y ya no tenemos transiciones que nos despejen. Creo que va más dirigida a lo que dijiste, Isabel, ¿no? Sí, igual creo que es como un comentario empático, ¿no? Pero siento que va un poco vinculado a lo que quería comentar Sabel, ¿no? Sobre el artista influencer. A ver. Jorge, ¿me dejas comentarle algo a Isabel? Dale, ¿cómo no? De lo que decías del artista influencer, es esta visión que tenemos ahora de extrañamiento que nos hace ver las cosas como si fueran distintas, como si fuera la primera vez que sucedieran. Pero acá yo retomo algo que explica Guillermo Cacache en sus talleres, sobre todo en los talleres teóricos, el concepto de la rostridad, que él conceptualiza a partir de Agamben, me parece que de Profanaciones de Agamben. Y si nos fijamos en el teatro presencial, entre comillas, el que existía prepandémico, todos los carteles o la mayoría de los carteles enfatizaban en el rostro de los actores, en las actrices, en los nombres del director. Ya eran influencers, de otra manera, quizá en un mundo más pequeño. Pero por esto la queja que siempre ha existido de que siempre vemos a los mismos, porque el público de pronto empieza a consumir las figuras y todo lo que dijiste del capitalismo y tal, por los cuerpos, como si fueran figuras mediáticas. Es esto, digamos, en donde el pensamiento crítico tiene que abordar y cuidarse
de que no aparezcan las cosas como nuevas, sino cómo se han modificado. La rostridad estaba en los carteles, en la publicidad, desde antes de la pandemia, y ahora están sumándole, digamos, el arroba de las redes virtuales y tal, pero no hay nada nuevo. Es lo que yo quería comentarte, este concepto de la rostridad que me parece muy luminoso y que Cacache, yo se lo debo a él. Sí, o sea, igual estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sabes? No era mi intención hablar de esto como si fuera un fenómeno nuevo. Al contrario, creo que es como una evolución de una situación que al ya ser el Internet y las redes casi que nuestro único espacio de encuentro, se vuelve como todopoderoso, ¿no? Como omnipresente, como que de pronto está ahí. No, yo te lo discuto a ti por la confianza que nos tenemos y tal, pero esta cuestión del artista influencers ya estaba. Solo Sí, que ahora se parece más al bloguero y antes quería parecerse más al artista de cine, digamos. sí, de acuerdo. Mario quiere decir algo. Perdón, Jorge. Mario, dale, Mario. Es muy corto. Uno tiene que ver con la masividad de talleres y de espectadores. Pues es lógico que ocurra. Y es una paradoja. Ha ocurrido antes también. Ocurrió con el fútbol. Nos estamos futbolizando de alguna manera, ¿no? Desde luego que va menos gente a los estadios que gente viendo en la tele el fútbol, y aquí pasa lo mismo, hay mucha más gente de distintos países. Yo creo que ese es un fenómeno increíble. La cuestión es que se vuelve un fenómeno interesante y no nada más enajenante, ¿no? Da un potencial enorme a las cosas. Y la otra, desde luego que será fantástico que la gente desde el inicio piense en cómo combina distintos medios como parte del concepto, pero en realidad no importa cómo llegues a eso, pues si llegas por un accidente porque tuviste que resolver algo, ¿qué más da? El asunto es que suceda y que la reflexión se dé. Por eso me gusta lo que se dijo antes mientras caminamos, pensamos, ¿no? Pensamos mientras caminamos. Así es, no sabemos a dónde vamos y a veces lo descubres por un accidente, otras veces lo haces conscientemente, ¿no? Casi como una hipótesis científica y tratas de comprobarlo. Bueno, es una manera. Otra es que estés lo suficientemente perceptivo a que cuando haces un intento descubres en el error que caray, es más interesante esto otro. Eso también, yo creo que no importa cómo llegues, el caso es que le saques provecho al asunto, a la experiencia. Y que Cristi, estamos en un mundo en cambio. Ya. No, está bien. Perdón, me superpuse, Mario. Termina. Dale. Nada, y que ahora lo difícil, realmente desafiante es cómo potenciar nuestros cuerpos desde la computadora hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de hacer muchos de los experimentos? Es decir, no quedarse aquí en la cajita que suceda acá, sino cómo hacer de esta pantalla un vehículo para llegar al otro y que el otro llegue a ti. Y eso yo creo que está en el intento de muchas experiencias, ¿sí? Ya sea con computadora o con cosas más antiguas, el experimento el proyecto de Isabel que anda por ahí, el del teléfono, pues es de un teléfono fijo, tecnología de hace bastantes años, y sin embargo funciona de manera muy interesante. Entre experiencia antigua con algo muy contemporáneo, es un nuevo mirar a una tecnología que ya cuando suena el teléfono de mi casa yo siento que es una película de terror, si no sueña nunca, ¿no? Y ella lo ha retomado para hacer otro tipo de experiencia contemporánea. Entonces, creo que las posibilidades son realmente amplísimas y que qué bueno que nos tocó vivir en un momento tan interesante. Gracias, Mario. Gracias a todas y todos. Hay una pregunta de Cristina, espero pronunciar bien el apellido, creo que es Baker, no lo sé. Me gustaría reconocer que Isabel e Isabel han comentado sobre unas pertinentes. Dice, la precariedad del cuerpo femenino mexicano, punto. Y la necesidad de repensar nuestra definición de teatro más allá de COVID. Dice, gracias por estas observaciones concisas y precisas. No sé si quieren agregar algo al comentario. Cristina es una gran teórica del cabaret, por cierto, Cristina Baker.
que radica en Estados Unidos y teoriza sobre cabaret mexicano. Entonces, pues un honor y un placer que nos estés viendo. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Cristina. No sé, Isabel, ¿querés decir algo? No. Bueno, Igual agradecerle a Cristina que esté aquí. dice Karen Condes, también problematizar y discutir sobre la elección de las plataformas que utilizamos para presentar nuestro trabajo, dice, el caso de Facebook, Zoom, Jitsi, etcétera, porque aparte de ser el medio, también contienen otros intereses capitalistas que debemos conocer para tener algunas posturas críticas al elegir alguna de estas. ¿Alguien quiere responder al comentario? Yo diría que hay que conocerlas, uno, y dos, efectivamente son parte tremendo del capitalismo y unas son más intromisivas y más manipuladoras que otras. Lo que recomiendan es que nunca uses una sola, que vayas cambiando de unas a otras y que dependiendo qué vayas a hacer, uses o no una sola plataforma. Zoom, por ejemplo, tiene la peor reputación de todas las plataformas, como que se mete gente, que te graban, que no es seguro lo que estás organizando, que no puedes tratar temas delicados en esa plataforma. En fin, yo creo que todas tienen pros y contras. Y saber de todo eso lleva una vida. ¿Alguien más quiere agregar algo a este tema? No, pues creo que estamos descubriendo justamente las posibilidades, los potenciales de cada una de estas plataformas. Apenas estamos en pañales realmente. Algunos habrán probado varias, y ahí es donde es interesante finalmente esta labor común que tenemos que hacer los creadores, junto con los creadores de tecnología y los que saben manejar estas cosas. O sea, y ahí es donde otra vez regresamos a trabajar en equipo, regresamos a pensar en cómo, a partir de este formato híbrido hacia lo cual nos vamos, para tener tanto público presencial como público en sus casas, lo cual es muy interesante. ¿Qué va a haber uno? ¿Qué va a haber otro? ¿Cuál será la mejor plataforma para tal proyecto artístico? Creo que todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer poco a poco y otra vez vamos a ir descubriendo sobre la marcha. Creo que no hay que quedarse evidentemente casado con una sola y ni con una forma de hacer este trabajo nuevo que estamos haciendo. Igual también, o sea, me parece muy interesante el comentario de Karen, porque Karen es directora de teatro y ella trabaja en no sé si se autodenomina en un colectivo, pero digamos una compañía de teatro feminista que se llama Nuestra Venganza de Ser Felices, donde sí se cuestionan mucho las decisiones que toman de acuerdo a su activismo feminista, ¿no? Por ejemplo, ellas de pronto deciden no recibir acosadores en las obras, entonces hay una lista, entonces si eres un acosador no eres bienvenido. Entonces me parece que va hacia ese lugar, ¿no? Hacia cuestionarnos ahora qué decisiones políticas nos problematizan desde nuestra propia militancia y definirnos desde ese lugar. Uh-huh. ¿Alguien más? Lima A. Primeramente quiero agradecer el espacio que se ha abierto para poder charlar. Esto que nos atañe como creadores, un acercamiento increíble a producciones que no pensamos antes de verlos por la loca encuentran, dice el mensaje. No sé si el mensaje o no, pero si alguien quiere responder, alguien quiere comentar algo sobre ese mensaje. Jorge, yo lo he visto, cómo de repente... ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Es impresionante. Sí. Yo lo he visto
cómo gente desde tal ciudad, desde tal otra, ha visto a sus artistas favoritos, a los que siguen en redes sociales, que nunca habían podido ver en una función ya porque están en Mérida, porque están en la Ciudad de México, porque están en otro lado y ellos viven en el desierto de Sonora o viven del otro lado en Estados Unidos. Incluso he visto una función de la Universidad de la Tercera Edad que presentó una obra con 11 actores y entonces tenían a toda la familia que emigró a Estados Unidos hace 40 años y el convivio, la emoción que se daba a partir de esto tal vez era mejor que la obra en sí mismo. Eso a mí me ha parecido un teatro dentro del teatro, de cómo gente a partir de su propia latitud te empieza a comentar un hecho teatral que nunca hubieran podido darse en lo presencial. Obviamente lo presencial es otra cosa, obviamente no estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de otro fenómeno al cual no estábamos acostumbrados, porque no nos hacíamos ni siquiera la pregunta de cómo llegar a otros públicos que estén en otros lados. No nos interesaba tanto más allá de conseguir una gira internacional y de ir al encuentro de un público de teatro en otra ciudad. Esto nos ha permitido realmente este acercamiento maravilloso que yo estoy realmente... creo que de las mejores cosas que nos ha pasado es justamente este acercamiento geográfico de volvernos a encontrar. O sea, la lejanía nos permite esto de encontrarnos de nuevo y ese es el punto que más valoro. Hace como 25 años hablaba de un concepto de nación teatral, ¿no? Porque todo estaba muy concentrado, muy aislado, eso ha cambiado mucho, por cierto. Yo creo que desde hace tiempo está mucho más conectado el país, pero lo insuficientemente conectado. Y yo creo que esto da oportunidad de que los artistas de todo el país, no solo de esta ciudad, sean mucho más visibles, participen mucho más, tengan una vida activa como la que ante los demás también y que hagamos más grupo. Yo creo que eso es inédito, tiene un potencial incluso subversivo y también de organización y también, ahora también tiene su contraparte, ¿no? Todo depende cómo se use el medio. Yo creo que se abre una posibilidad que puede ser usada de muchas maneras, algunas no tan buenas y otras son muy interesantes y provocadoras de movimiento, ¿no? Buenísimo. Seguimos. Hay muchos mensajes, así que no sé cuánto tiempo más nos van a dar en la plataforma, porque estamos llegando ya a las 7:13, o sea, 5:13 en México, 7:13 en Buenos Aires. Andrea Biestro le pregunta a Isabel y a Sabel, ¿creen que en línea hay más oportunidades de creación y expresión para las mujeres en contraste con las que hay tradicionalmente en los espacios físicos? Quizás sí se haya abierto fisura o la hayamos descubierto con esta virtualidad, digamos, como conocíamos prepandémico, el sistema teatral está fundado y fundamentado y está articulado con hombres masculinos. Entonces, esta nueva posibilidad, esta fisura que se abrió, a lo mejor hizo ver que estábamos las mujeres también por ahí. Y como no era, digamos, el espacio habitual al que invitaban a los hombres, que eran los teatros, entonces quizá como en un principio lo virtual estuvo en los márgenes y en los márgenes estamos las mujeres, entonces esto permitió una especie tampoco de reversión, porque rápidamente cuando algo cicatriza, algo se cura, pero sí por lo menos nos hizo un poquito más visibles, yo creo. Bueno, es lo que yo he podido percibir. Isabel. Sí, o sea, me parece que sí, en la medida en la que en línea se democratizan los espacios, pero nuevamente me cuestiono qué tan democrático es cuando dependes de la visibilidad. O sea, siempre hay un sesgo de mirada de la cantidad de gente que te mira y que tiene acceso a la información que publicas. O sea, en mi experiencia, los proyectos que más gente logra mirar son los que son producidos por o instituciones o espacios como La Capilla, que ya tienen como
un marco de contención que acerca a los espectadores a esos proyectos. Y por otro lado, sí creo que es importante pensar en qué tanto tiempo estamos teniendo las mujeres en este momento para crear, ¿no? O sea, pensando en toda esta labor extra de trabajo que estamos teniendo en confinamiento y que no me parece poca cosa. Dale, Boris, dale. Yo quisiera nada más, dando mi testimonio sobre esto, que los trabajos más logrados, por lo menos los que me han gustado personalmente, han sido de directoras. En estas pantallas, no sé a qué se deba, la verdad, tal vez es una coincidencia, tal vez no lo es, pero hablar de lo que hizo Rocío Carrillo con esta obra Otra Electra, que es maravillosa, hablar de lo que hizo Adriana Reséndiz con una obra para niños alemana, excelente, hablar de lo que hicieron unas directora y actriz de Guadalajara con una obra de Chabot a partir de un pop-up, hablar de lo que hizo Claudia Lavista con Delfos Danza Contemporáneo, que sin haber nunca hecho nada en el Antifestival nos propuso una obra que montó en 5 días, una obra de danza impresionante de cómo se aprovechó de la tecnología en 5 días a partir de investigar las posibilidades dancísticas que tenía también la pantalla. A mí realmente me ha resultado muy, muy grato ver todas estas propuestas y quién sabe por qué, las más interesantes fueron de mujeres. Perfecto. Quiero aclarar, me están mandando algunos mensajitos por WhatsApp, los estoy recibiendo y está clarísimo todo el tema. Vamos a tener que seleccionar algunas preguntas porque se nos termina, tenemos tiempo hasta las 5:30, así que 13 minutos. Emanuel Mejía Tapia dice, ¿podrían profundizar sobre la descentralización del teatro de Ciudad de México a partir de las funciones por Zoom? Bueno, descentralizar y a la vez descubrirnos. O sea, eso es lo que ha permitido. En la convocatoria que lanzamos hay muchos grupos que no están en la Ciudad de México y que pudieron presentarse aquí. Lo mismo que otras plataformas y otros centros en distintas ciudades están programando obras de otros lados. Y eso está muy, muy bien porque podemos tener acceso a productos distintos, a creadores distintos, conocernos entre nosotros, conversar entre nosotros. Entonces ya yo hago cada año una muestra de teatro de los estados, pues ahora la estoy haciendo en permanencia de alguna manera, y no únicamente en un momento donde pueden venir aquí a la Ciudad de México. Y esa es un poco la República Teatral de la que estaba hablando Mario. Qué cansado de vernos las caras a los mismos de siempre, a los que ya nos conocemos, y qué padre es poder ir al encuentro de creadores a los que no estamos acostumbrados y que hacen cosas increíbles en los estados y viceversa, porque este asunto del centralismo, o sea, cuánta gente de los estados vive en la Ciudad de México, a mí la verdad me cansa un poquito también la temática de Ciudad de México versus los estados, porque creo que todos estamos haciendo lo mismo y el chiste es que nos conozcamos y que veamos los productos de la misma manera, ¿no? Sin que unos estén mejores o más interesantes que otros. Hay algo que tiene que ver con Mario, este tema, que es dale, el de Mario. la circulación. Sí, hay un problema con la circulación de los espectáculos. Ahora nadie viaja, los festivales están en jaque. La exportación, digamos, de trabajo artístico se ha hecho mucho más complicado. De hecho, yo creo que este año y el próximo difícilmente viajarán las cosas. Es algo curioso, ahora que podemos conectarnos tanto la idea de viaje a la antigua, llevando todos sus trastos de una ciudad a otra, no está en la perspectiva. Pero a partir de esta tremenda realidad se han desarrollado cosas muy interesantes. Por un lado, lo que está haciendo la Capilla y están haciendo otros espacios, que es invitando a otros que antes no podían ir y ahora pueden ir por este medio si es que tienen algo para este medio, ¿no? Eso ya, bueno, ya circula, es mucho más barato, en fin, viaja de un lado a otro, eso está fantástico. Y por otro lado, hay festivales como este festival de Barcelona, el GREC, que ha planteado una forma de programar completamente distinta.
está revitalizando la programación con nuevas ideas curatoriales, lo cual me parece también sumamente importante. A mí lo único que me preocupa de esta nueva apertura para la circulación de espectáculos es lo que tiene que ver con la precariedad en el trabajo de los artistas. Es decir, que nada de eso se convierte en una forma de valorizar el trabajo invertido, ¿sí? De pronto hubo lugares donde pedían que los grupos dieran gratuitamente su trabajo a través de la red, cosa que me parece increíble en la crisis más terrible de nuestro medio, nuestra comunidad, que es yo creo que el lado más tremendo de esta pandemia para nosotros, el momento que nadie puede vivir de su trabajo, le piden su trabajo gratuito, o se paga de una manera tan baja, tan desvalorizadora, que es también un verdadero insulto y una idea de en qué lugar estamos ubicados dentro de la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con la definición de interés público, que es también una definición que se mueve, qué intereses representan al conjunto, y si las artes y el teatro no están en esos, pues eso veremos que quieren el trabajo gratuito o que quieren el trabajo peor pagado de todos los que están en el menú. Y luego hay contradicciones enormes. Se quiere que la gente tenga acceso, o sea, que cuesten muy bajo las cosas o que sean de acceso gratuito, pero al mismo tiempo no están dispuestos a pagar por ello, que sean los artistas los que cobran. Lo veíamos en Bellas Artes en el día de jueves al teatro, ¿no? Que se pagaban 30 pesos. Pero la taquilla era para los artistas. ¿Cómo? Yo hago una oferta pero no la pago yo, la pagan los artistas. Pero eso está llevado ahora también a esto de la circulación. Yo creo que la circulación por estas vías de espectáculos es posible, es muy interesante, puede ser democratizante en todos los sentidos, para cuestiones de género, para cuestiones de territorio, para las cuestiones de grandes productores, pequeños productores, pero tenemos que cuidar que es un trabajo, y es un trabajo que tiene que cobrarse, y se puede hacer bien o mal, pero es un trabajo, y tenemos que encontrar la forma de que la gente pueda tener ingresos de esto, porque es su profesión. Ya. Dale, Isabel, dale. Sí, pero como no todo está mal, también hay unas ciertas ventajas que nos ha dado la tecnología. Por ejemplo, y esto sí es por propia experiencia, se han agilizado los pagos. A mí ahora en los talleres de crítica que puedo dar a nivel internacional, se ahorran el costo de llevarme, de mis viáticos, de todo esto, y me lo pagan la misma noche por PayPal. Y así me imagino que pasa con muchas compañías. O sea, ya no tienes que ir a firmar el papel, ya no tienes que esperarte 3 meses, porque ya no hay pretexto, porque las transacciones ya son inmediatas. Eso por un sentido. Y también como programadores nos ha facilitado traer figuras que ya lo mismo, no pagamos la estancia, no pagamos el vuelo, y como sabemos, quienes programamos, los vuelos son lo más costoso casi siempre. Entonces ahora, por ejemplo, en Transdrama tenemos una cartelera que todavía no han hecho pública, pero tenemos una cartelera muy rica que pudieron venir solamente porque la edición será virtual. De otra manera, hubiéramos invitado a la gente pues, que ya está aquí. Entonces, bueno, ver también siempre en claroscuros lo bueno y lo malo. Buenísimo. Bueno, yo haría una última, como decimos en Argentina, la del estribo, ¿no? Porque ya estamos sobre la hora, y es una pregunta que hace Luis, que pregunta, digamos, ¿cómo afecta esto el tema de la pedagogía? Ese es para Mario, ¿no? Bueno, en realidad no solo es para mí, pero puedo intentar una respuesta, intentarla. Yo creo que va a ser muy afectada, pero también creo que es bienvenida, porque va a remover muchas cosas. El sentido de las escuelas formales, institucionales, como las conocemos, privadas o públicas, tienen que cambiar. Si un curso que se da por internet reúne a 300 personas, pues ¿qué tiene que darse en la escuela para que sea interesante para los que están allí? ¿Qué maneras diferentes de organización, de
de organizar también los grupos de profesores, de dividirse el trabajo, de combinar especialidades creo que trae muchas preguntas. No creo que vaya a cambiarlo todo, pero sí plantea preguntas que necesariamente harán que las escuelas nos movamos. Yo no veo sentido, por ejemplo, a que ahora que en septiembre se abran las clases en la universidad, pues se sigan dando exactamente las mismas clases en los mismos horarios, nada más que por internet. No me parecería sensato. Tendría que replantearse todos los horarios, la forma de llegar a los referentes, cómo trabajan los profesores, cómo trabajan los alumnos. Lo más probable es que lleguemos a un sistema mixto conforme vaya bajando la pandemia, una parte presencial, otra parte no. ¿Qué parte va a ser presencial? ¿Qué parte va a poder hacerse por internet? ¿Cuál va a ser la participación de los alumnos? Se necesitan también otro tipo de alumnos. En fin, plantea preguntas muy, muy interesantes. Es un problema muy gordo, pero si hace que las escuelas nos movamos, será un buen problema. Sí. Sí puedo ahondar un poquito en lo que acaba de decir Mario. Yo también nunca he dado tantos talleres virtuales como en estos tiempos, en estos meses, a alumnos en muchas latitudes, lo cual me trae muy, muy contento escuchar los acentos distintos en distintos países latinoamericanos y desde mexicanos que viven en los Estados Unidos. Creo que hay muchas formas de estar investigando esto y nos replantea nuestra propia labor como docentes, efectivamente, y creo que es una herramienta más que estar para ponerse en cuestión, ¿no? Para otra vez reflexionar alrededor de cómo adapto mi pedagogía, mi cuerpo completo a esto que estamos viendo en la pantalla, cómo trabajar un texto teatral, que es lo que en lo personal a mí me gusta, que se permite perfectamente a través de las pantallas también, y lo ligaría un poquito con un comentario que nos hace Lenín de Sunún, al que saludo desde que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de cómo las resistencias que hay a esta modalidad. Hay muchísimas resistencias, como cualquier cosa nueva, y esa es nuestra tarea, de hacer cosas buenas para romper estas resistencias que hay tanto en el consumo de arte y de teatro a través de las pantallas como de la pedagogía a través de las pantallas. De acuerdo. Bueno, cerrás vos, Mariana. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Que un poco la sensación, cuando menos en mi cuerpo, es de querer más, ¿no? De querer seguir escuchándolos y seguir escuchando también a las y los espectadores que han estado comentando, que han estado haciéndonos llegar preguntas. Creo que al final de cuentas, ya lo nombraban ustedes, quizá nunca hemos tenido una relación tan cercana, tan horizontal, tan sin fronteras, ¿no? Creo que surgen muchas cosas que son, para mí, atisbos de las conversaciones que vendrán después, ¿no? Les recuerdo que justo este es un ciclo que ahora arranca y en el cual estaremos revisando de manera ya más profunda qué sucede con la creación, qué sucede con la movilidad, qué pasa también con las implicaciones de lo técnico, pero también de lo político y de lo ético en este nuevo paradigma que estamos construyendo juntos, ¿no? Esta precariedad de la que ya hablábamos, que no desaparece, y entonces cómo lidiar con ella y cómo quizá hackear sistemas a partir de estas otras posibilidades. Pienso también muchísimo en cómo encontramos a través de estas otras posibilidades nuevas formas de encuentro, ¿no? Hablaba yo ahora de cómo se siente mi cuerpo, porque creo que si bien esa era una de las cosas que al principio nos cuestionábamos mucho, qué iba a pasar con los cuerpos en estos convivios a distancia, ¿no? Encontramos que los cuerpos siguen vibrátiles y que siguen sucediéndonos cosas a pesar o quizá gracias a las pantallas, ¿no? Entonces, agradecerle muchísimo a todas y a todos el haber estado acá, a Jorge por la maravillosa conducción de esta mesa, y únicamente quisiera aprovechar para invitarlos a dos cosas. Lo primero es, ya hablábamos que por confirmar no nada más es un ciclo de pensamiento, también incluye espacios formativos. Entonces arrancaremos el primer taller con Isabel Toledo, que tendrá un proceso para creadoras, para mujeres en torno a la sonoridad
y cómo trabajar desde esa otra medialidad. Y esto será en octubre. Toda la información la pueden encontrar, por supuesto, en nuestras redes, en la página de la Cátedra Berman y de Teatro UNAM. Y hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, hora de México, porque también eso es algo que ahora tenemos que decir, en qué uso horario estamos hablando. Entonces, hoy a las 7 de la tarde, como parte del ciclo que Teatro UNAM está haciendo de reflexión en torno al teatro para niñas y jóvenes, hay una mesa maravillosa que les pido que no se pierdan, de teatro y educación, con José Agüero, Berta Iriart y Mónica Juárez, que está moderando Natacha Delgado. Entonces, esto es hoy a las 7 de la tarde, hora de México. No me queda más que agradecerles bien a nuestros colaboradores en la organización de este proyecto. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias al Centro Universitario de Teatro, a la Dirección de Teatro UNAM y al ALEF. Muchísimas gracias a todos.